El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Lo partió y los fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente. Comieron todo y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En esta gran solemnidad del Corpus Christi, donde se da un culto especial, bastante público por las calles, a Jesucristo, pan de vida, quisiera pues dedicar esta reflexión tan interesante para que tomáramos conciencia qué es lo que pasa cuando yo comulgo, qué es lo que recibo cuando comulgo. Estudiando los santos padres, muchos santos padres de la iglesia, grandes escritores sagrados, ellos nos explican qué es lo que se da en nuestra vida cuando comulgamos. Esto me lleva también a pensar que nos hace falta bastante para comprender muchísimo de esto. Y que todavía hay bastantes nubes oscuras, todavía hay ignorancia bastante sobre lo que es esta Eucaristía, donde no tenemos quizás suficientemente el aprecio de lo que significa este pan eucarístico que el Señor nos ha dejado en su iglesia. Ciertamente que cuando recibimos a Jesucristo viene con Él todo, porque sabemos que es hombre Dios. Esos 15 minutos que está con nosotros, según dicen, presente bajo esas especies, pues ciertamente cosas grandes están pasando en nuestras vidas cuando Jesús está ahí con nosotros. Y se ha dicho que así como el alimento corporal nos trae sustento, nos trae crecimiento, nos trae regeneración, nos trae, digamos, tantas cosas, fortaleza así también. El cuerpo de Cristo, cuando lo recibimos, pues nos va dando sustento, crecimiento, desarrollo espiritual, reparación y tanto más. Significa de que, hermano católico, tú que has sido llamado a vivir en una iglesia que tiene la Santa Eucaristía, que fiel a lo del Señor, que le dijo, bueno, cuántas veces hagan esto, hágalo en memoria mía, hasta que vuelva, hasta el regreso. Usted que es católico o católica, pues se da cuenta que muchas otras denominaciones no tienen Eucaristía. No tienen Eucaristía, es un vacío terrible, tremendo que tienen. No se llevaron la Eucaristía. Algunas otras iglesias históricas pues sí tienen presencia. Dice que una vez que el cuerpo del Señor está en nosotros, pues ciertamente nos alivia, nos consuela,
nos da esas fuerzas en esos momentos duros, difíciles que podemos pasar en la vida y que nos hace fuertes para enfrentarnos a esa guerra que el demonio nos prepara, a ese combate espiritual que nadie se libra de eso. Y por eso esa lucha la vamos a enfrentar, pero qué maravilloso es cuando estamos nosotros con el santo sacramento eucarístico, entonces tenemos fuerza, fortaleza para poder enfrentar al demonio. Y como dicen algunos, cuando el diablo ve tus labios enrojecidos con la sangre de Cristo, te tiembla, te tiene miedo, no te hace nada. Y qué interesante es cómo nos va enriqueciendo este don maravilloso que recibimos, cómo nos enriquece en la vida divina, en la vida de gracia. Y por eso le llaman también medicina de inmortalidad. Quiere decir que el que come el cuerpo del Señor tiene una promesa de inmortalidad. O sea que va a morir, pero va a resucitar. Inmortalidad. Los que comulgamos tenemos que estar convencidos que esa promesa es para nosotros. Si usted no comulga, esa promesa no es para usted. Esta promesa de inmortalidad para los que coman mi carne y mi sangre, tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Con esto bastaría para que nosotros pensáramos seriamente qué importante es la Sagrada Comunión. Pues de alguna manera también la historia, dolorosa historia pues de nuestras heridas, pues nos han venido dañando. Sin embargo, tenemos al Señor, nuestro médico, que también a través de la Santa Eucaristía nos va sanando, nos va curando. ¿Cuántas veces quizás hemos llegado, como me ha pasado a mí, quizás al altar a celebrar la misa con alguna preocupación, angustia, pero qué interesante que después de la comunión he sentido alivio, he sentido paz. Y uno dice, aquí verdaderamente hay algo sobrenatural, hay algo que yo no puedo provocarlo. Es algo, es un don de Dios que me está dando la Eucaristía, devolverme esa tranquilidad, esa paz. Pues también este sacramento, aunque no está orientado a perdonar los pecados graves, pero sí se nos perdonan los pecados veniales. Y hay un aumento de virtudes a medida que yo comulgo. En esa medida me voy volviendo mucho más virtuoso. Y qué hermoso lo que San Agustín decía, que el Señor es anfitrión, es comida y es bebida al mismo tiempo. Y como nosotros nos unimos a Él y Él se une a nosotros, así como cuando unimos dos velas encendidas, se hace una sola, así también nosotros ciertamente logramos una gran unión, comunicación con el Señor. Y ya la Iglesia ha dicho que el sacramento, lo que nosotros celebramos en esta Eucaristía, es fuente y cima de la vida cristiana, fuente donde está manando toda la vida de la Iglesia, pero cima también, esa altura de donde tenemos que aprender a subir para recibir también esas gracias, esas bendiciones. Es un sacramento de la caridad. Claro que cuando yo comulgo en esa medida también se va creciendo la caridad, el amor en mi vida. Algunos podrían decir, ¿por qué no sos santo? ¿Por qué no eres santa si comulgas? Pues ciertamente para Pablo todos somos santos. ¿Y qué es lo que hace este sacramento? Conserva, acrecienta y conserva la vida de gracia, la vida divina, vida sobrenatural. Cómo la conserva, cómo nos ayuda. Y en ese momento de nuestra muerte, cuando llega el sacerdote y nos da el viático para irnos más allá de la eternidad,
Eso es lo que somos nosotros, eso es lo que tenemos, esos son los tesoros que tenemos en la iglesia. Por eso dicen también estos santos que este es como un antídoto para librarnos de la falta de cada día y preservarnos de los pecados futuros. ¿Cuánto vamos notando ya que en nuestra vida ya los pecados graves se van disminuyendo, se van dando menos? ¿Qué significa eso? Pues la gracia de Dios que da esta Eucaristía nos va dando máxima victoria sobre el mal. Eso significa. Por lo tanto, nada nos enriquece tanto como la Eucaristía cuando recibimos el cuerpo del Señor. Y a través de esos milagros eucarísticos comprobados ya a través de la ciencia, donde se ha descubierto sangre humana, es carne humana, tipo de sangre. La señora que comulgaba y se le hacía la carne en la boca del Hijo de Dios. Entonces, esto no es un símbolo, como dicen nuestros hermanos separados. Esto es comida, este es alimento, este es para triturarlo. Por eso cuando yo comulgo poco a poco me voy dando cuenta que esos lazos desordenados, hacia esos apegos hacia las criaturas también, voy pues teniendo victoria. Si nosotros lográramos entender lo que dicen estos santos sobre lo que significa comulgar, seguramente tendríamos un aprecio tremendo sobre la Eucaristía. Y es de lamentar todavía que hay muchos católicos que vienen a misa dominical, gracias que vienen todavía, pero no comulgan, no reciben el cuerpo del Señor, no tienen todavía esa gracia, esa visión, no tienen esa conciencia de lo que significa comulgar. Y como cuando voy comulgando esa amistad con el Señor más y más se va profundizando, ya no lo llamo siervos sino amigos. Pues ciertamente qué amistad más grande logramos tener cuando comulgamos. Él está en mí y yo estoy en él. El santo cura de Ars llegó a decir que en el cielo, dice, el gran asombro será al pensar que en la tierra yo, criatura miserable, recibí el cuerpo del Señor. Qué cosa más grande, más maravillosa. Aquí mientras peregrino en la tierra, puedo recibir el cuerpo del Señor que después se contemplará en el cielo. Qué hermoso cuando hay promesa de esa futura resurrección. Porque dice la palabra de Dios que algunos sí van a salir de las tumbas, pero para ignominia, para condenación. Que ya sus almas ya están en el infierno, sus cuerpos pues en cementerio. Pero saldrán ya para el juicio final. Pero no para ir al cielo, no para una resurrección de vida, sino para ratificar esa muerte eterna. Sin embargo, los que comulgamos, hay promesa de resurrección. Qué hermoso lo que dice aquel Santo Padre, que durante la noche los ángeles de Dios con las alas extendidas, dice, llegan a los cementerios donde están aquellas cenizas de aquellos cristianos que comulgaron por reverencia. Dice a esa ceniza, dice, ¿verdad?, que recibió el cuerpo del Señor, los ángeles llegan ahí como veneración. Qué hermoso esto para nosotros, saber que a medida que más y más comulgamos, en esa medida se va afianzando mucho más esa promesa de resurrección. Y como este sacramento también nos da paz, nos da tranquilidad en la conciencia cuando estamos quizás en esa conciencia intranquila que zozobra quizás del pecado, nos vamos a reconciliar, nos confesamos, recuperamos la paz, luego vamos al sacramento de vida. Y como alguien dijo, Dios es infinitamente sabio
y no supo darnos más algo que fuera tan importante, que fuera mucho más mejor que todo. Y es el pan eucarístico. Aunque es sabio, podía habernos dado algo más, pero no. Lo que nos dio ya es. No se puede pensar que algo más podía darnos. Es todopoderoso. Y no supo darnos algo tan excelente como la Eucaristía. Es rico. No tuvo más que darnos este alimento. Por eso también esta persona así te hincha el veneno del orgullo, llega la humildad. Si te llega, te carcome la avaricia, vas a llegar a ser generoso. Si te llega la pereza, te llenarás de piedad, de fervor. Si te incita el pecado de impureza, pues el Señor te dará la pureza que necesitas para vivir en la presencia de Dios en santidad. Entonces, qué hermoso, ciertamente, cuando hablamos de este gran misterio eucarístico, de este santo sacramento. Un día, pues yo me puse a escribir, a pensar un poco ante el asombro de esta Eucaristía, y me salieron pues esta clase como de oración que quiero repetir ahora para que así, pues digamos, nos vayamos motivando un poco más a recibir el sacramento y no nos quedemos sin recibirlo, porque entonces no estamos en la plenitud. Y dice así: santísimo sacramento de amor, oculto pero real, presente en los sagrarios, esperando adoradores que te amen. En tu presencia nos vamos consumiendo. Corazón eucarístico encendido de amor, doblamos rodillas en profunda adoración. Nuestros corazones se funden en uno con el tuyo, dejando que tu amor nos vaya transformando. Amantes somos de tu corazón eucarístico, nuestras vidas se iluminan de luz del sagrario. Aquí están los reflejos de la gloria eterna. La fe es la que nos guía a tu presencia amorosa. Divino sacramento que te das en alimento para los que peregrinamos aquí en la tierra. Eres fortaleza para los que andamos en debilidad. Tú nos sostienes cuando comenzamos a flaquear. En tu presencia encontramos sabor a cielo. Aquí es donde nos vamos cristificando. Cuando te comemos, nos hacemos uno contigo. En el silencio ante ti nos hablas al corazón. Solo por fe descubrimos tu real presencia. No busquemos en los sentidos explicación. Ante el Dios oculto nos asombramos y enmudecemos. Aquí nos quedamos sumergidos en contemplación. Con este santo alimento vamos al combate. Nos das la victoria contra el mal que nos acecha. Cuando estamos cansados, nos devuelve la fortaleza. Aquí sacia la sed de nuestro sediento corazón. Quisiéramos verte, pero no estamos en visión todavía. Comulgar ya prenda de futura resurrección. Todo el que te come tendrá vida eterna sin fin. Aquí reaviva la esperanza de poseerte en el cielo. Pan eucarístico que de pecadores hace santos. Aquí nos vamos transformando cada vez más en ti, más cambiando nuestro frágil corazón en el tuyo. Eres fuente divina donde calma nuestra sed. Eres sublime sacramento de donde nos llegan la gracia. Aquí aprendemos a amar con tu mismo corazón. Te amaremos por aquellos que no te aman. Alimento eres que nos preparas al banquete eterno. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios porque en realidad hemos descubierto nosotros la primacía
el tesoro más grande que esta iglesia tiene. Y por eso, los que hemos entendido estas cosas, pues ciertamente estamos en esa plenitud de gracia, en esa plenitud de bendiciones. No podemos quedarnos simplemente espectadores, simplemente viendo que otros se alimentan del banquete y nosotros quedándonos al margen. Eso no tiene sentido. Yo vengo a la Eucaristía porque sé que hay un banquete. Espero el día del Señor porque sé que voy a comerme el cuerpo del Señor. Yo estoy con la comunidad cristiana, como esa comunidad que ha sido la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. Ellos entendieron desde los orígenes. Por eso se reunían, ya al salir el sol se reunían, dice, a partir de este pan, a celebrar la Eucaristía, que como sabemos no ha cambiado mucho su esquema desde los orígenes. Y la iglesia ha sido fiel, manteniendo esta enseñanza que el Señor le dio, esta promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos católicos y católicas, despertemos. Estamos ante una realidad maravillosa, grandiosa, pero que necesitamos también, pues, la conversión, el cambio de vida, el arrepentimiento, ir dejando poco a poco el pecado para poder así estar preparados para recibir este cuerpo, esta sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor pues nos ayude, nos ilumine, nos dé más fe en este santo sacramento y así podemos progresar, caminar, avanzar mientras peregrinamos en esta tierra hacia el camino del cielo. Nos ponemos de pie. ¿Creen